Quiero comenzar esta segunda parte de Viendo el Mundo Espiritual leyendo algo del libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 7 y el verso 1 de Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová. ¿Vos sabés que esta era una de las formas más comunes de recibir un mensaje? Vino a mí palabra de Jehová. ¿Estamos en claro hasta aquí? Vamos ahora al capítulo 8. Vamos a introducirnos al inframundo, por llamarlo de alguna manera, en un momento. El primer verso del capítulo 8 dice: en el sexto año, me interesa el número, en el sexto año, en el mes sexto, me sigue interesando el número, a los 5 días del mes, también me interesa mucho el número, porque si él entraba en el día sexto, ya no salía del inframundo. Ahí tenés un 6, 6, 5. ¿Se entiende, no? Aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Probablemente de todos los relatos maravillosos del Antiguo Testamento que vamos a leer, este es uno de los más tremendos que hay, Y miré, dice Ezequiel, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Claro, literalmente lo tomó de los cabellos. Esas son las guedejas. La Biblia de Jerusalén, una de las versiones, dice: me agarró por un mechón de mi cabeza. Hay otra versión que dice: me agarró por el pelo. Escuchá, pensá lo que quieras, y si querés, ponete muy religioso, pero no es para nada agradable que te agarren del pelo, Mirá lo que dice esta versión: me tomó de los cabellos, un viento me sostuvo entre el cielo y la tierra. En otra versión dice: el poder de Dios me levantó por los aires. O sea que este viento al que se hace referencia es el Espíritu. O sea, es el Espíritu el que me levantó entre el cielo y la tierra. Ahora yo quiero que imagines la situación. Él está con los ancianos de Jerusalén en su casa. O sea, hasta ahí llegó la reunión, hermano. Porque en cierto momento aparece un enviado celestial. Entonces la pregunta es: ¿será el Hijo de Dios? ¿Será un ángel? Solo Dios lo sabe. Solo Dios. Lo que sí te puedo asegurar es que era bastante grande, porque tomó de la cabeza a nuestro amigo, lo agarró del pelo y se lo llevó. Voy a decirte algo. Ese es el mejor lugar del que él puede tomarte, porque está ligado a los pensamientos.
Cada parte de nuestro cuerpo está ligada a cierta relación espiritual. Por ejemplo, hay pasajes donde dice, y le sostuve su brazo. Y eso no significa que se le estaba cayendo el brazo, sino que lo estaba apoyando. En otra parte dice, lo ceñimos, que equivale a ponerle un cinturón en la cintura. Pero eso no significa que se le estaba cayendo la túnica. Significa que se está afirmando algo sobre él. Entonces, cuando dice que algo le tomó del cabello, de la cabeza, de lo que está hablando es de esa parte del cuerpo y se relaciona con cómo funciona. Y dice, me alzó entre el cielo y la tierra. Y es interesante porque él no está hablando de estar en la tierra, pero tampoco dice que esté entrando a la morada de Dios. En la época de Ezequiel había un templo. Era una réplica del tabernáculo, pero un poco más grande. Si vos, ese mismo día y a la misma hora, ibas al templo, hubieras visto a los sacerdotes ofreciendo los corderos como lo hacían habitualmente. Podías entrar al pequeño patio, luego al lugar santo y finalmente al lugar santísimo. Escuchar a los salmistas y todo eso. Es decir, que todo estaba como siempre estaba. Dios va a llevar a Ezequiel al templo, pero va a llevarlo a otro templo. Para ustedes esto ya no es un misterio, porque hemos explicado que había 2 tabernáculos. Lo hemos visto en la palabra. Y vimos también cómo Jesús se sentó en 3 lugares diferentes cuando Él murió y cuando resucitó. Entonces, así como había un tabernáculo celestial, lo más seguro es que también haya una réplica del templo allá arriba, en el ámbito celestial, que básicamente es el mismo diseño del tabernáculo, el mismo. Pero al templo al que lo va a llevar el Señor, aquí, no es a ese templo celestial, lo va a llevar a una región celestial que se llama, como te dije al principio, inframundo, que es donde están los diseños demoníacos. Hoy día, Dios está peleando porque los diseños celestiales se apliquen en la tierra. El diablo, por su parte, está peleando porque los diseños del inframundo se apliquen en la tierra. Y estos dos ya han hecho un modelo, pero ninguno de ellos puede hacer a este modelo real o físico. Ni siquiera Dios. Allí es entonces donde el hombre interviene. De acuerdo con quien él hace alianza, puede traer ese diseño espiritual a la tierra. Vamos a ver ahora, entonces, cómo es ese templo al que Dios lleva a Ezequiel. En el verso 3 dice que lo lleva a una habitación donde está la imagen del celo que provoca celos. La palabra exacta allí nos habla de un ídolo. Concretamente, se está hablando de Astarte,
o Astarte, la llaman algunos. Se está hablando de una presencia espiritual, porque si vos ibas allí físicamente, no ibas a encontrar ninguna imagen de Astarte en el templo. Pero espiritualmente sí había una. Esta versión dice que ese lugar era donde se encontraba el ídolo que provocaba la ira del Señor. Y hay otra que dice, allí donde se alzaba el ídolo de los celos. Y en otra añade la imagen de los celos. Es decir, que había algo allí que en el mundo natural no estaba, pero que espiritualmente sí estaba. Había una imagen de la reina del cielo en el templo de Ezequiel. No te asombres. Se ha encontrado en templos evangélicos imágenes talladas de la reina del cielo. Porque una cosa es lo que ves con tus ojos naturales, pero otra cosa es cuando ves el mundo espiritual, como realmente es ese lugar. Y el verso 4 dice, he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. O sea que el agujero estaba hecho ya. Según Eclesiastés, es por ahí donde entra la serpiente. Y me dijo, verso 8, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Podés ver vos como si vos le quitás la parte del verso 3 a este pasaje, vos no tendrías ni la menor idea de que Ezequiel está aquí en el espíritu, ni la menor pista de que Ezequiel está aquí. Está pasando por el atrio, por el patio, camina y atraviesa la puerta y puede cavar el hueco. O sea, lo que intento decir es que si vos le quitas el verso 3, lo volvés a leer todo y te queda la idea de que él estaba paseando por el templo de Jerusalén. Y entonces vas a notar los sentidos que actúan allí. En la descripción de Ezequiel está actuando el tacto, va a actuar el olfato, va a actuar la vista y va a actuar el oído. Todos los sentidos naturales están actuando en la esfera del espíritu de Ezequiel. Me dijo luego, verso 9, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Yo pregunto, ¿vos podés coincidir conmigo que aquí está hablando de demonios? ¿No es así? Cuando Jesús dice que podemos pisar serpientes
y escorpiones, es más que obvio que no está hablando de esos animales específicos, físicos y naturales. Dice el verso 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Tú sabes que si una persona iba corriendo, entraba al templo e iba a ese lugar, no veía a los ancianos hacer eso? Pero este era el diseño que se estaba aplicando. Cada uno, sigue diciendo, en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y el verso 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, o sea, que está hablando ya del lugar santísimo, de la parte principal, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, o sea, lamentándose, a Tamuz. Tamuz era el hijo de Nimrod, ¿te acordás? Es uno de los lugares donde se menciona a este personaje muy interesante, porque aquí están llorando por el dios Tamuz. Luego me dijo, verso 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Esta es la forma, o era la forma, más primitiva del culto. Si te das cuenta, cada pueblo pagano adoró al sol. Es la forma más primitiva de culto. Luego está la idolatría, y muy ligado está el animismo, y luego está todo lo que es la astrología y el mundo de las estrellas. Si ustedes se dan cuenta, en cada visión o en cada paso que ellos tienen, van descendiendo un nivel hasta llegar al nivel primitivo en el que esta gente se movía. Y notá que no lo llevó a Ezequiel a lo profundo de la tierra, lo llevó a un lugar que estaba entre el cielo y la tierra. Eso dice. Considerando, a ver cómo te digo, considerando cómo pensaba un judío, el cielo es la morada de Dios. Ese no es el lugar al que lo lleva este personaje, este ser espiritual. Más adelante, terminando casi el libro de Ezequiel, Dios sí lo lleva a su trono, a su casa, y le muestra el templo. Y no solo eso, le concede el privilegio de medir el templo. Él mira y ve cómo el agua de vida fluía de debajo del templo. Este lugar al que Ezequiel va no es el cielo de Dios. Es un lugar que está entre el cielo de Dios y la tierra. Lo llamamos segundo cielo, pero por darle un nombre. Para evitarte problemas, debates, que seguramente hay, y también polémicas, que seguramente hay,
religiosas y fariseas, podés evitar el nombre, si querés. No hables de segundo cielo, porque te va a traer problemas de tipo teológico innecesario. Y podemos ser bien bíblicos y decir, estábamos en un lugar entre el cielo y la tierra, que son las dos esferas donde tiene gobierno Satanás. Tiene un lugar entre el cielo y la tierra, que es el lugar al que Pablo se refiere cuando dice que es un lugar donde se mueven las potestades y un lugar debajo de la tierra, que a veces Dios lo usa también. Por ejemplo, Él utiliza esos lugares como cárceles. Hay lugares que están a punto de ser abiertos junto al Éufrates. Has leído Apocalipsis, ¿verdad? Hay unos ángeles atados esperando que se abra la puerta. Dios los puso en esos lugares, allí. Hay lugares infernales en el cielo, hay lugares infernales en el cielo y debajo de la tierra. Oíste bien, tranquilo, Respira hondo con la boca abierta. Es tan preciso el idioma en que la Biblia fue escrita porque tiene la capacidad de ser muy expresivo. En griego hay palabras para describir casi cada cosa. Y en hebreo mucho más todavía. Y esto permite que tengamos una terminología bastante precisa. No lo puedo separar a estos temas. Están ligados. Uno se llama diseños del inframundo, junto con otro que se llama intercesión en el espíritu. Por eso es más fácil explicarlos juntos que separados. Eso, si es que como a mí te gusta mantener un poco de orden en todo lo que haces. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A mí me gusta la forma en que Juan lo describe, porque dice que había una puerta abierta, y él dice, se abrió el cielo. Trata de comparar por un momento la experiencia de Ezequiel con la de Juan. En ambos casos, ellos están con los pies sobre la tierra. Juan en la isla de Patmos, mientras que Ezequiel, por su parte, estaba en su casa, con los ancianos de Israel. Y te digo algo que se me pasó por alto respecto a Ezequiel. Imagínate, Ezequiel estaba conversando con ellos, y de repente aparece este personaje y se lo lleva. Le muestra todo lo que le mostró y lo trae de regreso. Tal vez, a los ojos de los ancianos, todo esto no fue mucho más que un par de segundos en que él quedó así, en que él se quedó así. Y después siguió. Al principio él decía, wow, los ancianos de Israel están conmigo. Pero después de haber visto lo que ellos hacen, ¿sabes cómo estaba él? Manga de hipócritas. Salgan de mi casa. Fue algo así. No sabemos cuánto le duró esto. Porque cuando vos entras al mundo espiritual, el tiempo ya no es relevante. Y te voy a dar ejemplos. Una persona está en un río
y de repente se está ahogando. La gente la mira, va a tratar de ayudarla, se mete en el agua y la saca. Cuando la persona supera el shock y recupera la tranquilidad, empieza a hablar y dice: vi toda mi vida pasar en un segundo delante de mis ojos. ¿Nunca escuchaste decir esto a alguien que parecía que iba a morirse? Realmente esa persona no estuvo más de un minuto o minuto y medio a lo sumo luchando por no ahogarse, porque si hubiese sido más tiempo ya estaría muerto. Sin embargo, dice que tuvo tiempo para pensar, para ver, para recordar y aún para orar y despedirse de su familia. ¿Por qué? Se asegura que es porque cuando alguien está cruzando ya al otro lado, a la otra dimensión, a la dimensión del espíritu, el tiempo ya no cuenta. Y sería lógico que fuera así. Y todas las personas que han relatado experiencias cercanas a la muerte, que hay muchas, dicen lo mismo. Un accidente o cosas que les pasaron, que la gente vio como que fueron larguísimas, cuando en la realidad natural solamente fueron instantes. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona metió la cabeza a la ventana del mundo espiritual. Y no por propia decisión. Podría decirse que por la fuerza. ¿No es cierto? Estaba abandonando su naturaleza material y de repente podía ver todo diferente. Y muchos hasta han llegado a acordarse nítidamente de cosas de la primera infancia, cosas que aparentemente habían dejado de recordar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Ezequiel con los ancianos en esta experiencia? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo más probable es que los ancianos lo hayan visto por unos instantes y luego siguió. ¿Entendés? Lo segundo es que ven una puerta abierta. En el caso de Ezequiel dice que el cielo se abrió. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 1. En el caso de Ezequiel capítulo 8 viene la presencia de una persona. En cualquiera de las situaciones, yo quiero recalcar algo que es importante. Existe la invitación de Dios para dar este paso. Te repito esto porque es elemental, básico y trascendental. Existe la invitación de Dios para dar este paso. Ese punto es muy importante. Cuando una persona que no tiene invitación se mete a una casa, es considerado ladrón. Y voy a decirte algo que espero me entiendas claramente, ¿eh? Cuando una persona, aún cristiana, se mete en este mundo espiritual sin invitación, puede ser herido. La persona puede ser herida. Porque vos no entrás al mundo espiritual de curioso. Vos no cruzás la frontera de un país sin tener un pasaporte. Vos necesitas tener un respaldo para algo así. La Biblia dice, en el Cantar de los Cantares, atráeme y en pos de ti correremos. Atráeme. Eso es lo que dice. Atráeme y yo iré. Cuando ella trata de buscarlo por sus propias fuerzas, la guardia de la ciudad la encuentra. Y le caen con tal dureza que queda como muerta.
Bueno, hay guardianes espirituales de parte de Dios que no van a permitir que una persona no invitada penetre al reino del Padre. Por eso es que este punto es importante escucharlo y también entenderlo. Ya, me gustó esto. Ahora mismo voy y me meto en el espíritu. Da para pensar así. Dale, hacelo, pero vas a terminar hablando con Buda o con Satán en persona, ¿eh? Se requiere la invitación de Dios, de otro modo que ni se te ocurra. El verso 4 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, estaba dentro del espíritu, estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Noten ustedes que se produce algo que se llama transición. En el capítulo 1 de Ezequiel, la transición es cuando el cielo se abre. En el capítulo 8 es cuando este ser maravilloso lo toma y lo lleva a un lugar entre el cielo y la tierra. Un rato está aquí y al instante está allá. En el caso de Apocalipsis, está en la isla, pero al instante está en otro lugar. En todos los casos, los sentidos están funcionando perfectamente, solo que entran a otro modo de trabajo. Imagínate a ver a un vehículo que está en una carretera, en una ruta, en una autopista, y de repente salta y se mete al mar. Y en el momento en que se mete al mar, le sucede como a esos autos de las películas de James Bond, que le sale un timón, las turbinas y las llantas ya no le sirven y acaba de convertirse en un vehículo anfibio, o sea, en otro vehículo. Porque las cubiertas, los neumáticos, ya no le sirven en ese ambiente. Ahí necesita turbinas, timones. Entonces las turbinas aparecen y empieza a navegar. Cuando alguien entra al ambiente o al ámbito del espíritu, otros sentidos se activan al instante y otros quedan a modo latente, a modo pasivo. Para aquellos hermanos, hombres o mujeres de Dios que tienen esa capacidad de entrar en el espíritu, les resulta tremendamente complicado enseñarlo o predicarlo sin antes tener que dar una serie de explicaciones como esta. Porque de otro modo, vos te pones a hablar de esto y te das cuenta que la mayoría te mira como diciendo, ¿de qué estás hablando, hermano? ¿De qué estás hablando? Sé un poco más serio, por favor. Entonces vos decís, pero es que soy serio. El problema es que no me puedo callar lo que conozco. Aunque eso no coincida para nada con lo que te enseñaron. Hay niveles así. Es bastante normal, aunque está muy lejos de parecerlo, a las mentes lógicas y racionales que entre grupos de gente de avanzada se comenten experiencias y la consabida aclaración. ¿Eso fue en lo natural o en el espíritu? En la mente, o sea, que es la mente griega la que ha quedado prisionera de la dicotomía. ¿Eso fue en lo natural o en el espíritu? Eso tiene que ir desapareciendo lentamente. Y te doy un ejemplo para que no te confundas, ni tampoco veas películas de ciencia ficción o de terror. Vos estás sentado o sentada allí, escuchándome. Pregunto, ¿estás en el espíritu
o estás en tu racionalidad carnal? Porque si no estás en el espíritu, si tu espíritu no está activo, nada, pero absolutamente nada, pero definitivamente nada de lo que yo pueda decirte aquí va a servirte para nada. Pero tu alma también está activa y está pensando, está registrando, procurando memorizar cosas. Lo cierto es que Dios no nos creó para estar divididos. Somos seres integrales. Donde vos estás, también están tu alma y tu espíritu, todo el tiempo. Pero sin embargo no lo vemos así. Nos falta percepción espiritual tremendamente. Por un lado, gracias a Dios por ello. ¿Vos te imaginás si tuviéramos una visión abierta al mundo espiritual todo el tiempo? Nos encontraríamos con el hombre que nos vende la comida y le podríamos ver todos los demonios que lo acompañan. Feo, ¿no? Sería feísimo. Dicen aquellos que andan a gran altura en estos temas, a los cuales respeto, que uno de los demonios más desagradables a la vista humana cuando ello se da es el demonio de lujuria. No es a uno solo que lo he escuchado decir eso, es a más de uno. Y aunque no podamos entenderlo, ese demonio siempre anda pegadito, casi adherido a gente joven, muy simpática, guapa y de mucha belleza física. Ahora, cuando vos te encontrés con ese hermoso y varonil príncipe azul de tus sueños, hermana, o con esa muchacha de hermosura sin igual y cuerpo arrollador, hermano, y veas el asqueroso demonio que los abraza y los lame viscosamente, no vas a pasar de una mirada rápida y un huir más que ligero. ¿Será así? Dicen los que saben que todos los espíritus malignos son horribles, pero el de lujuria coinciden en que es más que feo. Y lo más triste y desgarrador es que esas personas no son como lucen en lo natural, sino como caminan en lo espiritual. Solo falta poder verlos. Nosotros debemos aprender a ver no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque son eternas. Y no procures ver permanentemente todo esto porque, te aviso, no es recomendable. En esto sí que es válido aquel viejo pensamiento filosófico de los años 30 que aseguraba que los ignorantes eran más felices. ¿Te acordás? Te acordás de haberlo leído, por lo menos. Verdaderamente la dimensión del espíritu está disponible, pero requiere cruzar el velo para poder ingresar allí. Vos debés aprender a correr el velo. Entonces por allí aparece uno de esos que siempre aparece y te dice: hermano, usted es tremendo, entréneme por favor. Porque te sigue diciendo, ¿no? Sabe, Dios me habla por sueños, me visitan ángeles, así que quiero que me entrene porque yo quiero entrar al trono de Dios. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Para poder lograr eso, hay algunos principios a tener en cuenta. Si vos vas a pedir una visa para entrar en algún país, seguramente van a exigirte algunos requisitos para otorgártela. En principio vos necesitas una invitación para entrar en ese país. Hay países que te dejan en el aeropuerto si no llevas una carta de invitación de un familiar, de un amigo, de alguien que viva en ese lugar, ¿eh? Ocurre eso. Ya te hablé de eso. Además,
vos necesitas contar con fondos, porque debes justificar que vos tenés dinero para entrar allí. O sea, tenés que demostrar que no estás inmigrando, que no te estás escapando de tu país para meterte clandestino en ese. Eso tenés que demostrar. Y que un día te vas a volver. Si vas a ir a un lugar así y no tenés recursos, vas a necesitar de un milagro para que te den la visa. Entonces te van a pedir un pasaje, un boleto, un ticket. Además van a querer saber por cuánto tiempo vos vas a estar allí. Algunos indicadores de una persona que es candidata a poder ser enseñada en esto, en esta área, son, por ejemplo, los siguientes, y tenerlo en cuenta para saber por vos mismo o por vos misma. Primero, tiene que ser una persona adoradora. Vos observás al hermanito que quiere subir al tercer cielo y tiene un rostro inmutable, monolítico, que no se conmueve por nada. Así se aparezcan cantando millones y millones de ángeles. Bueno, independientemente de tradiciones o costumbres, es gente que no levanta las manos ni para pedir permiso para ir al baño. El espíritu se pesa todo el tiempo, y esto es muy importante. Debes ser una persona que verdaderamente ama las cosas de Dios. ¿Sabes cuál es el punto más débil del hombre? Su carácter. El carácter es la parte más penosamente perdida de cada persona. Y qué terrible es tratar de enseñarle el mundo espiritual a una persona que no tiene carácter. Se requiere un carácter probado para que lo que va a ver no lo cambie. Porque el hombre tiende, a ver cómo te digo, el hombre tiende al orgullo, tiende a creerse algo o alguien muy importante, y también es rebelde por naturaleza. Nadie puede entrar con una persona con un corazón torcido a la esfera espiritual. No, definitivamente no. Esa persona tiene que tener un corazón rendido a Dios, porque lo que vos les vas a enseñar va a provocar que esta persona se extravíe. Enseñarle el mundo espiritual a una persona que no ama la santidad es como darle granadas de mano a un grupo de chimpancés. ¿Se entiende? Corre, salí de allí porque vas a volar en 1000 pedazos con ellos. Ese es el problema. No es el diablo, ni siquiera es su estructura mental. ¿Sabes qué? Orando se te quebranta en un momento el velo. Pero el problema es el carácter. Dios, trabajando 24 horas al día contigo, todavía no logra lo que Él quiere de vos. De eso se trata. El carácter es vital. El carácter es vital. Hay grupos de intercesores, por ejemplo, que en estos últimos años han descubierto que en un segundo, algunos de ellos pueden ser engañados, pero en un segundo. ¿Por qué? Porque han abierto su espíritu a la dimensión del espíritu. Una persona que solo funciona con la esfera de su mente, cuando quiere que entre la gente de afuera a su casa, es como si abriera una puerta pequeña. Les guste o no les guste, los que quieran entrar tendrán que ordenarse, tener paciencia y formar una fila. Porque todos al mismo tiempo no van a pasar. Moverse en el espíritu es como abrir una puerta de atrás, del fondo. Lo que una persona habitualmente aprende lentamente, en el espíritu lo aprende rápido. Claro, tan cierto es que así como se puede salir más rápidamente hacia afuera, así también los que están afuera pueden entrar. Ese es el punto. Cuando una persona abre su espíritu, puede entrarle de todo. Entonces,
vos necesitas tener algunos niveles para contrarrestar. Serían especies de aduanas, de centros de control que permitan saber que lo que está entrando efectivamente es de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente ya no está trabajando como hace un rato atrás. Por ejemplo, si yo te digo que Jesús siempre se presenta vestido de color verde, vos me mirás y te crees que me he vuelto loco, porque me has escuchado y de inmediato has pensado. Pero cuando vos entras a la esfera del espíritu y se te aparece un ángel verde y le dice a tu espíritu, soy Cristo, y tu espíritu no tiene la capacidad de discernimiento entrenada, se sujeta a esa persona. Y es allí donde lo agarra. Allí es donde lo agarra. Entonces el problema no es cuánto sabes. El problema es que tu espíritu tiene que desarrollarse para saber reconocer el mundo espiritual. Al igual que un niño dando sus primeros pasos sin evaluar consecuencias, corres el peligro de ser herido simplemente por falta de experiencia e inmadurez. Por eso es que van a ver que es Dios el que manda siempre un ángel o alguien para que te tome de la mano y te conduzca como un niño lentamente para que no te extravíes. Esa es la importancia de tener o no tutores o maestros con el espíritu más desarrollado que nos ayuden a reconocer lo que es de Dios o lo que no es. Cuando vos empezás a entrar en la dimensión de los cielos, hay lugares que se abren a tus ojos y te deleitas. Pero vos no podés tocar, no podés abrir la puerta, no podés hablar sin estar supervisado por la mano de Dios. Y no estoy refiriéndome al pastor de tu iglesia, Eso bíblicamente no existe. Estoy refiriéndome a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y te voy a dar dos datos. Uno de ellos podés confirmarlo con profesionales específicos en tu lugar, ahí en tu lugar de residencia. El 70% de los que están alojados en pabellones neuropsiquiátricos como locos han sido cristianos. De alguna manera han sido cristianos. Repito, en un psiquiátrico, en un llamado manicomio, en una clínica de salud mental, el 70% de los que están locos tienen conocimiento y base bíblica. Cristianismo. Y ese es el argumento principal por el cual ahora no siempre está permitido ingresar a predicar el Evangelio a esos lugares. Fíjate. ¿Por qué? Porque se ve que les hace mucho mal que se les hable de la Biblia. La mayor parte de los creyentes sanos quisieran que alguien les explique por qué puede suceder eso. Hay estudios muy serios que lamentablemente terminan diciendo algo muy cierto. Hay lugares en el mundo espiritual que si vos entrás, una parte tuya queda cautiva y nunca más volvés a salir. Como un laberinto. Vos necesitas en ese nivel la guía de alguien espiritualmente mayor. No es un juego, no es una aventura para combatir el aburrimiento, ni lo sueñes. Se necesita entrenar a mucha gente que verdaderamente sepa hacer esto. Pero la gente que va a ser entrenada tiene que tener un corazón dócil a Dios. Entréneme, hermano, no sirve. No sirve. Lo que Dios quiere mostrar es a la iglesia genuina que se lo quiere mostrar. Y si vos no estás en una, es inútil verlo. Una persona no capacitada pone en peligro a todos los demás. Si te parece que esto es irrelevante, te aconsejo leer
Josué capítulo 7 y ver qué pasó en Israel por un hombre llamado Acán. Un hombre que cometió un pecado muy simple, pero que provocó que todo el campamento caiga en derrota. Él no hizo idolatría, no consultó con las estrellas, no entregó su hijo a Moloc, no, simplemente mintió y tomó lo que no debería tomar. Eso provocó que todo Israel caiga en oprobio. Último punto. Nadie está pretendiendo que gente perfecta entre en esta esfera. Porque si ese llegara a ser el requisito, ya te digo, nadie entra. Nadie entra. Dios no nos pide perfección, nos pide honestidad. Dios no nos pide perfección, nos pide honestidad. Nos pide que seamos transparentes a la luz de su espíritu. Debemos aprender a ser dóciles. Todos los seres humanos estamos programados de manera natural para excusarnos. Y vos vas a ver que Jesús no hizo eso. Te acusan de haber hecho esto, aquello, lo otro. ¿Lo hiciste? Silencio. Como toda respuesta, silencio. Entonces, en el proceso, uno se da cuenta que hay cosas en nuestra vida que deben cambiar. Y no te estoy hablando de pecados terribles, ¿eh? Te estoy hablando apenas de nuestras reacciones. De nuestras reacciones más que de nuestras acciones. Porque nuestras acciones las pensamos, pero a nuestras reacciones no las pensamos. Y es allí donde se pesa el carácter de Cristo en nosotros. Allí es donde una gran mayoría ha fallado. Nadie va a anotarse como intercesor de un ministerio sabiendo que ha robado, por ejemplo, o que está en adulterio. Bueno, yo no estoy hablando de eso. Hablo, sí, de la falta de carácter para mantener una actitud de santidad con Dios. El problema más frecuente de los intercesores es su lengua. Lo que es su arma de guerra también es su lazo de perdición. Hablan demasiado. Y en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. Ligado a la capacidad de ver está el juicio. Ejemplo, ¿cómo suponés que vio Jesús a Judas durante esos 3 años de trabajo ministerial conjunto? No sé, pero en una sola ocasión Jesús habla de él, dando a entender cómo lo vio, y no lo hace utilizando su nombre. Solo dice que fue diablo, o sea, que él fue diablo desde el principio. Pero eso pasa en la última semana en la vida de Jesús. ¿Vos creés que Jesús sabía que Judas iba a hacer eso? La mayoría cree que sí, desde el principio. Sin embargo, podrás ver que él jamás lo trató diferente al resto. Seguro que lo abrazaba y lo amaba como a los demás discípulos. ¿Qué pasaría si vos tenés una visión y ves a uno de los que trabajan codo a codo con vos con un espíritu de lujuria, por ejemplo? Yo creo que la mitad de una congregación ni siquiera querría darle la mano. Y la otra mitad, para no perder tiempo, estaría murmurando en las sombras respecto a no acercarse a él. El haber tenido una visión hace que en lugar de tirarnos al piso y llorar por esa alma, la juzguemos y la enviemos al patíbulo para ser ejecutada al amanecer. Esa parte del carácter del cristiano y fundamentalmente del intercesor tiene que ser cambiada.
Y te digo más, todos tenemos tendencia a hacer eso, todos. Jesús sabía que él era diablo desde el principio, pero estoy seguro que aún en la cruz él lo buscaba con la vista. Él lo amó siempre. Y sé que si Judas se hubiera arrepentido, él hubiera sido salvo. Yo estoy seguro de eso. Por eso es tan importante el poder de la reconciliación. Los profetas no han sido llamados para juzgar al mundo. El Hijo del Hombre no vino a juzgar al mundo. Nosotros tenemos que ser las voces que ayuden a que la gente vuelva a Dios. Y Pablo dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos sabés, por ejemplo, que un pastor es masón? Y justo estás compartiendo con él la Santa Cena ese día. ¿Qué pasa? ¿Serás capaz de acercarte y decirle, hermano, quiero partir este pan contigo, sabiendo que técnicamente él está fuera del cuerpo? Pero el punto está en que Dios lo ama. Y él está gimiendo porque él vuelva a la verdad. Para actuar con juicios, mejor es no ver nada. Es preferible saludar a todos como son. Es igual que ese ciego que recibió la vista. Y Jesús le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles, no los distingo. Es mejor quedarse así. Es mejor quedarse así que mirar y ver el pecado de la gente. A no ser, claro, que nuestro corazón ya esté transformado. El poder ver debería hacernos clamar, no juzgar. Allí es donde los intercesores suelen fallar. Necesitamos aprender a hablar lo suficiente. Nosotros tenemos mucho temor de hablar de las cosas del Espíritu, porque la gente no nos puede entender. Porque los mismos jóvenes que un día vieron los cielos abiertos, después aborrecieron muchas cosas, o muchas de las cosas que vieron. Volvieron a su iglesia con la visión abierta, y empezaron a ver cómo era su iglesia, realmente. Y no encajaron más. Terminaron al medio. Peligrosísimo, en una especie de limbo espiritual, en un terreno neutro, ni voy, ni dejo de ir, ni soy, ni no soy. Jugarte es importante. ¿Cómo crees que entró Ezequiel el día después al templo? Imagínate, ponete en el lugar de Ezequiel. ¿Cómo recorrió las paredes y los patios de ese lugar? ¿Cómo sacarse esas imágenes de la cabeza? Ya no era lo mismo ir a hacer un sacrificio allí. Por eso es que se necesita gente con carácter para tomar las naciones. No es cuestión de que alguien quiera ir. No es cuestión de ir a echar un poco de aceite a una montaña o arrojar sal o alguna agua rara desde un helicóptero o un avión. A lo mejor me convencen que eso suma, pero no es lo vital. Eso, en todo caso, va a demandar un precio. Y esa es la parte que nos cuesta pagar. Cruzar esa línea es decirle adiós a un montón de cosas. Es saber que el resto de tu vida vos vas a ver las cosas diferentes. Y eso va a provocar consecuencias en vos. Y si no tenés el carácter para decir, no me importa, yo voy a seguir pese a todo, no hay peor cosa que una persona vuelva atrás con los ojos abiertos. Porque no hay esperanzas para esa persona. Ya no puede decir que fue engañado. Lo vio y lo sabe. Es muy difícil que un profeta de Dios que cae en pecado vuelva al Señor. Muy difícil.
Y quiero hacer un especial énfasis en el trabajo de equipo. Ciertamente, yendo solos, iríamos más rápido. Pero el Señor nos va a pedir que vayamos con otros, aunque vayamos más despacio. Y esto es muy difícil, porque si uno camina solo y cae, ¿quién lo levantará? Es bien complejo. Estoy acostumbrado, tanto desde este ministerio informático o cibernético, como en los tiempos donde lo hacía de manera personal, que siempre hay dos clases de oyentes dispuestos a oír lo que uno tenga para decir. Están los humildes, que tratan de encontrar en cada palabra una semilla con que alimentarse, y si lo aceptan y creen, corren presurosos a poner por obra lo que oyeron. Y están los otros, los que se sientan allí o vienen aquí dispuestos a encontrar errores en lo que vamos a decir. Por esa razón, uno tiene que tener bien en claro con quién o con quiénes están tratando. Muchas veces me he sentido frustrado y me he dicho, ¿para qué me esfuerzo si no vale la pena? Pero luego, casi te diría de modo automático, aparece un correo, un simple correo de alguien perdido en el extremo opuesto del planeta, que me cuenta de su tremendo despertar a partir de algo que oyó, de algo que escuchó. Y ahí mi semblante cambia y me digo a mí mismo, valió la pena después de todo, ¿no? Por eso, una de las oraciones más importantes que podemos hacer en este tiempo es, Señor, mostrame en el mundo a las personas que debo conocer. Eso se llama contactos divinos. Dios está esperando que de alguna manera vos pases por allí. Pero te las tiene que mostrar Él. Si no, corres riesgos. No somos pocos, somos muchos. Dios está levantando los espíritus de mucha gente. Hay un indicador más que interesante. En la medida que un joven se rinde a sí mismo y se consagra a Dios, el mundo espiritual se le empieza a abrir más y más. Hay una relación directa entre el nivel de santidad y el nivel de apertura espiritual. Vos leés, por ejemplo, los 12 capítulos del libro de Daniel y podés comprobar que 11 de ellos son relatos espirituales. El 90% del libro de Daniel tiene que ver con el espíritu. Y sabemos muy poco de él. No sabemos de sus padres, tampoco tenemos datos básicos de él, pero sabemos todo lo que vio, o al menos una gran parte de lo que vio. ¿Cómo pudo ver tanto este hombre? La explicación está en los primeros capítulos. Cuando ellos decidieron en su corazón no contaminarse comiendo la comida del rey, abrieron la puerta. En la medida de la santidad está la medida de la revelación. Nosotros seguimos pensando que el que más grita, o el que ora en muchas lenguas diferentes, es el más ungido. Nosotros pensamos eso. Pero es un error. Ese es un error. El más ungido es el más santo. La santidad es la compañera predilecta de la unción. Lo demás, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero no encuentro otra, lo demás es show. Dios visita muchos templos que globalmente no tienen nada que ver con Él, pero lo hace por causa de una sola persona, quizá, que está gimiendo por allá atrás, perdida en medio de la muchedumbre. Por una. Él va allí por esa persona. Ni siquiera por las jerarquías que lo invocan. Aunque los ilusos
y soberbios de la alabanza piensan que es por cómo cantan ellos. Repito, los cristianos, y fundamentalmente los que dicen, quieren o creen ser intercesores, deben ser gente santa, gente con sus vidas en orden, gente que no tiene deudas pendientes con el mundo, gente con cobertura espiritual, gente que maneja su casa en orden. Esa es la gente que se necesita. Es gente que tiene vidas que son oro y que tendrán a corto o mediano plazo una visión clara al mundo espiritual. Son personas que casi nunca hablan, no cuentan sus experiencias en los grandes testimonios de micrófono de las grandes reuniones. Casi parecen tímidos, te diría, pero son y están. Son y están. Estos han sido bocetos bajo un título: Viendo el mundo espiritual. Esto es mucho más profundo, es mucho más amplio, es mucho más importante de lo importante que te pueda haber parecido a través de este estudio. Lo compartí con vos porque es un tiempo de maduración. Y para poder madurar en lo que viene, tenés que saber qué es lo que viene. Una gran pregunta que alguna vez hice, y no tenés una idea los rostros que veía antes de dar una respuesta, es: ¿cuáles son tus objetivos en el Señor para los próximos 5 años? Si no son otros que concurrir a un templo todos los fines de semana, déjame decirte que estás muy pobre, muy pobre. Creo que Dios espera algo más. ¿Se lo vas a dar? Viendo el mundo espiritual. Eso podés poner en el asunto del correo y me lo envías a tiempodevitoria@hotmail.com o tiempodevitoria@yahoo.com.ar. No quizás para hacer demasiadas preguntas más, porque he compartido casi todo lo que tenía a mano, pero sí para intercambiar ideas o de alguna manera por allí sacarte algo de adentro que te pesa. No sé, es tuya la decisión. Viendo el mundo espiritual. Dios te bendiga, te guíe, te acompañe, te fortalezca, te fructifique y te multiplique. Y te bendiga. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.